Eso les va a permitir a ustedes poder resolver el ejercicio práctico, ¿sí? Poder resolver el cuestionario. Recuerden que los cuestionarios son de carácter obligatorio y determinan cuál es la nota final con la que ustedes terminan la materia, ¿sí? Por eso es que tienen que resolver todos los cuestionarios a medida que se van, a medida que vamos avanzando en la materia, ¿sí? Nosotros habíamos visto primero la función lineal, ¿sí? La que tenemos acá. Hemos dicho que la función lineal, por lo general, podía responder a la ecuación general, que es la que se llama, tenemos acá, y igual a mx más n, ¿sí? Porque no se puede ver ahí. Esto me está tapando acá. Ahí está, ¿sí? Y igual a mx más n en una función lineal, yo voy a tener una serie de características, por ejemplo, ¿sí? Fijémonos que en este caso el ejemplo que tenemos es igual a x menos 2. Todo el valor de m me va a determinar a mí la pendiente con la que va a estar pronunciada esa curva. Y el valor de n me va a determinar la distancia que hay al eje y. Acá en el práctico, nosotros teníamos un ejemplo en Excel, por ejemplo, fijémonos en este cuadrito que tenemos acá, ¿sí? Tenemos el valor 1 igual a 2 sobre x. Fijémonos que 2 sobre x en realidad sería una ecuación lineal. Entonces este valor 2 de x yo puedo alterarlo para que esta curva, por ejemplo, se represente de una forma un poco más pendiente, ¿sí? Si acuérdense que en la clase pasada hemos reemplazado la tabla de valores y nosotros obtuvimos esta ecuación lineal graficando, ¿no? Pero hagamos de cuenta, miren, fíjense lo que va a pasar acá. Voy a copiar este valor acá al costado, esta tabla de valores. Voy a copiar también la ecuación acá. Parece que era una imagen eso, ¿sí? Vamos a poner que esto es igual a 2x. ¿Sí? Y yo, recuerden que cuando tenía que cargar estos valores, tenía que solamente multiplicar por el número que tenía en ese caso, ¿sí? Pero me dice que la pendiente de esta función va a estar determinada por el valor que va a acompañar a la x. Entonces, si yo en vez de tener 2x, por ejemplo, pondría 0,5x, ¿qué tipo de recta me puede dar? Bueno, reemplacemos. Voy a poner 0,5x, ¿sí? Y ahí voy a obtener una lista de valores distintos. Pero antes de eso, yo quiero graficar primero. Voy a insertar la función acá. Fijémonos que esta tabla de valores corresponde a la siguiente función que tenemos acá, ¿sí? Entonces, ¿qué hice yo? Le voy a modificar esto. En vez de poner 2 voy a poner 0,5. Un número mucho más pequeño, ¿sí? Pongo 0,5. Fíjense cómo va a cambiar esa pendiente y se va a representar de forma distinta. ¿Por qué se representa de forma distinta, chicos? Porque fíjense que acá tenemos intervalos de 0 a 2 y acá tenemos intervalos de 0 a 5. En realidad esta función tendría que estar un poquito más estirada si yo tendría los mismos intervalos y la función de alguna forma, fíjense que va a cambiar sus pendientes, se va a ver mucho más vertical. Les pregunto a ustedes, ¿qué función se ve más inclinada, la función de la izquierda o la de la derecha? ¿Qué me pueden contestar ustedes ahí? De la derecha, profe. En el caso nuestro, de la izquierda. La de la derecha.
se ve más inclinada, ¿no es cierto? ¿Se ve más empinada la vela o no? Sí, ¿Sí? profe. Y eso es porque el valor se ha hecho más pequeño. Entonces, cuando nosotros achicamos el valor que acompaña a la X, esto se hace más pequeño. Ahora, si yo atrás le sumo un valor, porque fíjense cómo es la ecuación general, ¿no? La ecuación general de la recta. Y eso es, quiero que entiendan acá el concepto. Y igual a m por x más n. M determina la pendiente de la recta. Entonces, fíjense que yo puse 0,5 y la recta se hizo un poquito más vertical. Y n determina la distancia de la recta a el eje X. Entonces, en este caso, en la ecuación que yo tengo en mi ejemplo, no tengo valor de n acá. Tengo más y en vez de n hay un cero ahí. Pero yo le puedo agregar algo ahí, ¿sí? Por ejemplo, podría poner más 3 y a ese valor lo tendría que sumar acá a la ecuación general. Pongo más 3 y esa recta se va a desplazar. Completamos los valores y fíjense que la misma recta más pendiente se ha desplazado del eje X 3 posiciones. Entonces así funciona la ecuación de la recta, ¿sí? El valor que acompaña a la X está dado o me determina la pendiente de la recta. Y el valor de la constante que está después de la X me va a determinar la distancia al eje X. ¿Sí? ¿Estamos claritos ahí? Para la Sí, profe. clase. Bien. Ahora, si el valor de X o el valor de m sería negativo, la recta va a ser inversa. Entonces yo voy a poner, por ejemplo, acá -1 por x, ¿sí? Y fíjense que acá tengo que cambiar, obviamente, en la función. A ver si me deja cambiar acá. -1, ahí está. Fíjense que yo cuando completo obtengo una recta invertida. ¿Alcanzan a verlo o no? Sí, profe. Bien, dentro de las funciones, chicos, vamos a tener funciones crecientes y funciones decrecientes. Esto va a depender de la naturaleza de lo que se esté analizando o de la naturaleza de lo que se esté investigando. Yo puedo decir, si yo le aplico 10 grados centígrados, ¿sí? O aplico una cierta cantidad de energía a un recipiente que contiene agua, ¿cómo va a subir la presión o cómo va a subir la temperatura del líquido que está dentro? Y va a subir en este sentido, ¿sí? Yo cuanto más calor aplique acá en este eje, más va a subir la temperatura. Si yo dejé de aplicar calor, el proceso inverso va a ser que a medida que transcurra el tiempo, ¿sí? Esos valores se van a ir enfriando a medida que avanza el tiempo, ¿sí? Esa sería una función creciente y una función decreciente. Es por eso que yo les decía que esto se ve mucho en aplicaciones estadísticas, en aplicaciones de cómo entender que funcionan los procesos dentro de la naturaleza, ¿sí? Cuando yo tengo y igual a x más 3, tengo un caso parecido, ¿sí? En este caso, fíjense que, ¿qué número estaría en la ecuación general acá delante de x? ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Qué número ahí? Y igual a x más 3. ¿Qué número hay acá? Al lado de la Uno. x. Bien, hay un 1 ahí. Por eso es que no se le escribe, ¿sí? Y como hay un 1, ese 1 me da justo una pendiente media exacta, ¿no? Fíjense que los términos son bastante cuadraditos, es como vendría a ser una recta con una inclinación de aproximadamente eh, 45 grados, ¿sí? Recordemos que este es el ángulo de 90 y tendría la inclinación de 45 grados, ¿sí? Y dice 1 por x más 3. Y como dice más 3, esto me determina la distancia que hay del eje x a la intersección con la función esa que yo estoy trazando acá, ¿sí? Bueno, ustedes van a tener que construir esta tablita de valores, ¿sí? En su hojita, haciendo la intersección de los valores x e y, y van a tener que dibujar esa función. Acá tengo otra función que dice y igual a x menos 2. ¿Qué pasa en este caso, chicos? Fíjense que como yo tengo y igual a x menos 2, este valor negativo
lo que hizo fue situarme la recta en la parte negativa, en los cuadrantes negativos de X. Fíjense acá, vean lo que yo tengo el cuadrante 1, 2, 3 y 4. Y la recta está por debajo de X. ¿Por qué? Porque justamente el valor que está después de la X es -2. Entonces el símbolo matemático que hay acá me va a determinar si esa recta va a estar por arriba de cero o por debajo de cero. ¿Pueden verlo eso o no? Lo que le estoy explicando ahí. Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué hacemos para completar ese ejemplo? Vamos a copiar nuestra tabla de valores de nuevo. ¿Sí? Ustedes, bueno, lo pueden hacer en hojita y papel también para ir ejercitando un poquito todo lo que es la construcción de funciones, ¿no? Antes, cuando nosotros dábamos las clases presenciales, todo lo hacíamos en hoja y papel, pero ahora, bueno, se nos imposibilita un poquito por la modalidad de dictar. Voy a insertar una función, acá, una función lineal, que responde a mi ecuación, ¿sí? ¿Cuál es la expresión de esa función? Es y igual a x menos 2. Mm, 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 mm. ¿Sí? Recordemos que la misma función está cargada acá en la tablita de fórmulas. Pero si debe de poner yo -2, ¿cómo tendría que hacer entonces para que esta recta se desplace por encima del cero? Y en vez de estar acá, tenga un trazado paralelo por acá más o menos. ¿Qué tendría que cambiar en esta formulita? ¿Qué me van a decir ustedes ahí? A ver. Queremos desplazar la recta, ¿no? Desde acá hasta acá. ¿Qué tendría que cambiar yo en mi formulita? El 2 y el menos. Bien, bien, señor. Bien, bien. ¿Quién me contestó ahí? Méndez. Bien, Méndez. ¿Sí? Entonces en vez de poner -2, pongo +2. Y ahí, bueno, no, desplace el primer punto y ahí voy desplazando todo. Desplazo el segundo punto, el tercer punto, el cuarto punto. ¿Ven cómo se va desplazando? ¿No? ¿Sí? Y ahí se ubicó la recta más arriba. Es para que ustedes vayan entendiendo cómo se desplaza esta recta. Entonces esto se transformó en x más 2. Perdón, sí, más 2. Ahora si yo quisiera hacerla más inclinada a la recta, ¿qué tendría que cambiar en esta ecuación entonces? Agregarle. La pendiente, ah, Bien, ¿tendría que hacerla más grande o más pequeño el número que va acompañado del 1 ahí? Al que va acompañando a la x acá. más pequeño. Chica. Bien, bien, lo pongamos un poquito más chico que hace rato, ¿sí? Vamos a poner 0,3 acá. 0,3, ¿sí? Cerramos entre paréntesis para que no tengamos problemas con los signos. ¿Qué hemos hecho ahí? 0,3 por x por x, ¿sí? Y acá lo que hacemos es multiplicar esta celda por 0,3. 0,3 por esto. Sí, me está diciendo ahí, me está corrigiendo, me está diciendo que ponga paréntesis ahí, ¿no? Si no, no me lo toma. A ver, y me lo puso mal paréntesis, porque acá en realidad. Ahí está. Ponemos 0,3, completamos los valores y la recta se ha hecho más pendiente. ¿Por qué no se la ve más pendiente? Porque se ajustó al cuadrante, pero en realidad esta recta, comparado con el anterior gráfico, estaría de esta forma. Ahí bastante más inclinada. Estaría ahí por lo menos. ¿Sí? Ahí está. Fijémonos cómo estaba la primera. Estaba ahí. Y la segunda está mucho más pendiente. ¿Sí? Bueno, así funciona la ecuación de la recta, chicos. Hay muchas veces en donde nosotros vamos a tener dentro de la recta un valor constante. En este caso, fíjense que era I igual a M por X más N, la ecuación general, pero yo también la puedo representar como una constante. En este caso, el valor X es una constante igual a 2.
¿Cómo tendría que representar yo esa función? Bueno, a todos los valores de x le voy a poner el número 2 y a los valores de y le voy a dar valores arbitrarios que estén en escala, ¿sí? Entonces, como la x es una constante y siempre me va a dar 2, los puntos representados en y, también todos esos posibles resultados me van a dar igual a 2, ¿sí? Eh, Cuando pasa eso, lo que se me traza en el cuadrante es una función paralela a un solo eje, ¿sí? Fijémonos acá en este caso, vamos a insertar algo para diferenciar acá. Dicen un cuadro de texto en donde está la X, ¿sí? El eje X, fijémonos en este grafiquito, estaría por acá más o menos. Este sería el eje X. Esto lo vamos a borrar. Y el eje Y estaría acá, ¿sí? Esto es X y esto es Y. Y fijémonos que la función se me trazó de forma paralela al eje Y. ¿Por qué se me trazó de forma paralela? Porque x2 es una constante. Entonces, para todos los valores de Y, X siempre va a ser 2. O sea, siempre va a tener la misma distancia horizontal. Entonces tenemos para 3 2 para 2 2 para 1 2 para 0 2 para menos 1 2. Y así se me transforma o se me forma esta función lineal. ¿Sí? ¿Está clarito ahí? Avanzamos a la Sí, siguiente. Bien. Avanzamos a la siguiente, chicos. ¿Sí? Podemos también tener a la X como una constante cero. Y es lo mismo, todos los valores de x van a ser con una distancia de cero. Entonces todos los valores de y van a adquirir un cero en x. Y en ese caso se me forma la misma línea, pero pegada al eje de las coordenadas, ¿no? Eso sería x igual a cero. Ustedes van a tener que dibujar esto en una hojita, recuerden eso. Para y igual a cero tenemos lo mismo, ¿sí? Fijémonos que y es igual a cero. Y si quieren, esta la construimos para que se entienda un poquito más. Sencillo. Para que entiendan cuando tenemos una función constante, acá un valor constante. Acá tenemos la tabla de valores. Vamos a hacer de cuenta que esto no está lleno. Voy a borrar el contenido. ¿Sí? Y yo digo, como y siempre es igual a cero y es una función constante, cuando x valga menos 3, ¿cuánto va a valer y, chicos? Le estoy diciendo que y siempre va a valer cero, no importa el valor que tenga x. Entonces, cuando x valga menos 3, ¿cuánto va a valer y? cero. Bien. Cuando valga menos 2, cuando valga menos 1, ¿sí? Cuando valga cero. Y ahí tenemos una constante. Ahora, si yo tengo que dibujar eso en la tabla de valores, voy a insertar un gráfico y voy a tener este gráfico que obtuve acá, ¿sí? Que sería una línea paralela al eje de las X. ¿Por qué tengo una línea paralela al eje de las X? Y bueno, porque en este caso el valor de Y no ha variado, o sea que para todos los valores que yo asigne a X, el valor de Y no ha modificado su altura. Y todos están a la misma altura y se me forma una función continua paralela al eje de las X. En este caso justo está en la posición del eje de las X, ¿sí? Así se representa ese tipo de funciones. Bien, todo esto de lo que estamos hablando todavía siguen siendo funciones lineales, ¿no? Acá, ¿qué pasa? Que no sé qué. Bien, ahí tenemos igual a 3. Y ahora tenemos otro caso especial. En este caso, esto se llama parábola, ¿sí? Fíjense cómo es de llamativo este gráfico. Es así, como una especie de U. Esta parábola, vamos a ver un poquito acá de la teoría de la parábola, ¿sí? Esta función gráfica es la parábola cuadrática con eje vertical. ¿Qué tiene de propiedad la parábola? Bueno, que
Cuando x es igual a cero, la función de cero va a ser igual a uno, ¿sí? Y la parábola va a estar trazada por el punto x0 y igual a uno, ¿ok? Y cuando el eje x, pero y el eje x cuando y igual a cero y es igual a cero. Me dicen acá, ¿cómo podés detectar eso? Y bueno, mediante la aplicación de la resolución de una función cuadrática. ¿Han hecho ustedes el cursillo de ingreso o no? ¿O lo están debiendo alguno? Yo Mm, aún no, profe, lo yo debo. estoy debiendo todavía también. Bien, tienen que ponerse al día porque ahí están estos conceptos, ¿no? Acá yo tengo una ecuación, fíjense que tiene dos valores de x. Tiene un x al cuadrado y tiene un x elevado a la uno. Y por otro lado tiene un valor constante. Cuando yo tengo este tipo de ecuación, tengo que aplicar una formulita que a veces la vimos en la secundaria, que es esta de acá, ¿sí? Para resolver esto, nosotros le damos a cada término el valor a, b y c, y de ahí podíamos reemplazar diciendo que la resolución de la ecuación cuadrática era igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c sobre 2a, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa formulita o no? ¿La han visto alguna vez? La tienen que haber visto, chicos. Sí, profe. Sí, sí, profe. Bien. Entonces, si yo reemplazaría, ¿cuál sería el valor asociado a x al cuadrado? ¿Qué hay imaginariamente acá? Un Uno. uno. Bien, hay un uno, un 2 y un uno. Eso es bien, ahí Noelia me cuenta de la función cuadrática, ¿sí? Yo reemplazo, fijémonos que tenemos menos b es 2, por eso tengo menos 2, más menos raíz cuadrada, tengo b al cuadrado, 2 al cuadrado es 4. Menos 4 es porque es menos 4 por a por c. Menos 4 por uno, menos 4, ¿sí? Sobre 2a. ¿Cuánto es 2a? 2 por uno, 2. Y de ahí obtuve yo esta ecuación. ¿Sí? Cuando yo resuelvo eso, yo digo 4 menos 4 es cero, se elimina la raíz y me queda menos 2 sobre 2. Entonces, para x, ¿sí? Cuando se resuelve esa función cuadrática, el resultado es igual a menos uno. ¿Qué pasa, chicos, cuando nosotros resolvemos ecuaciones cuadráticas? Por lo general vamos a tener dos resultados. Y eso se da porque nosotros estamos, en este caso, comprendiendo a todos los números entre los posibles números reales. Recuerden que hemos hablado de funciones y las funciones son continuas. Entonces estos números incluyen a todos esos números que están entre el uno y el 2, entre el uno y el 3, a los infinitos números que hay ahí metidos. Y parte de la resolución de una posible ecuación de x al cuadrado puede tener dos números que satisfagan esa pequeña ecuación. ¿Es así o no, chicos? Yo le digo, por ejemplo, Profe, sí, el otro resultado sería positivo, ¿que no? ¿O me bien, equivoco? bien. En este caso tenemos un solo resultado porque se anuló la raíz, ¿no? Fíjate acá, ¿sí? 4 menos 4 0, raíz de cero, cero. Entonces se anuló esta parte y me quedó un solo valor, ¿sí? Pero cuando, como vos decís, en el otro caso habría que sumar o restar lo que me salió de la raíz. Viene. Pero les pregunto a ustedes, ¿por qué habría un más menos en esta ecuación? ¿Qué piensan ahí? ¿Por qué podría estar ese más menos metido ahí? Era lo que le preguntaba, chicos, porque cuando yo resolví esta ecuación, cuando tuve que factorizar para representar esta ecuación, fijémonos este x al cuadrado. Este es el que me da ese problema. Porque ¿Cuántos la X números? es positivo o Sí, negativa. Como que bien, la X puede ser tanto positiva como negativa. bien, El resultado bien, fácilmente. bien. Al tener una Sí, parábola, en la gráfica se ve que puede cortar a la X en dos lugares. ¿O no? muy bien. Si la X era Exactamente, ¿sí? De eso se trata. La X puede adquirir dos valores y es por eso es que la corta el eje en dos lugares distintos, ¿sí? Exactamente eso. Y por eso la función cuadrática va a tener estas ambigüedades matemáticas con más menos porque tiene dos posibles resultados, ¿sí? Por eso es importante que entiendan el concepto. ¿Se acuerdan que hace rato hablábamos de dominio, hablamos de conjunto de números, ¿sí? Hablamos de todo lo que podía llegar a satisfacer unas ciertas condiciones para que se cumpla un grupo de números que puedan responder a determinadas reglas matemáticas, ¿sí? Bien. Bueno, saliendo un poquito de esa teoría, entonces nosotros representamos una función cuadrática. En este caso tenemos una básica que tenemos x al cuadrado. ¿Por qué no tenemos el resto de la ecuación?
porque vamos a hacer de cuenta, se acuerdan que teníamos más x más una constante. Puede ser que eso haya sido en este caso más 0x, ¿sí? Más 0. Y ahí todo lo que está detrás, toda esta parte de atrás, bueno, yo la puedo omitir y directamente puedo poner x al cuadrado, ¿sí? Bueno, si yo reemplazo esos valores, chicos, en esta función, que es una función cuadrática, voy a poder representar esa parábola. Y bueno, es tan sencillo como ustedes saben acá, copio la tabla de valores, ¿sí? Vamos a volver a construir un ratito acá. Voy a pegar la tabla de valores, borro un ratito ese contenido. Y voy a tener que decir x elevado al cuadrado. Entonces yo pongo igual en mi formulita. ¿Quién va a ser x? Bueno, va a ser el valor de x de acá. Y elevado al cuadrado, se toca Alt más la teclita esta, a ver si me aparece ahora. No me va a querer aparecer acá. Ahí está. Ese símbolo en Excel es exponencial. 1, sería ahí 4 elevado al cuadrado. Presiono Enter y obtengo el 16. Completo la tabla de valores y obtengo todos mis posibles resultados. Inserto el gráfico y obtengo mi parábola ahí bien bonita. Me sale un poco gordita acá, no hay problema. Ajusto un poquito ahí los valores. Yo tengo mi parábola un poquito este, más vertical sería, ¿no? Bien. Esta parábola también puede cambiar de sentido y puede dibujarse al revés. Sí, eso lo hago un poquito más adelante. Bien, chicos. Dentro del campo de las ciencias también existen las funciones que se llaman exponenciales, ¿sí? Y en este caso tenemos acá una función logarítmica. Fijémonos esto de acá. Bien. En este caso, nosotros lo que tenemos acá en realidad no es una función logarítmica, sino es una función radical, ¿sí? Son parecidas, pero no son iguales. Cuando yo quiera resolver este tipo de funciones, vieron que siempre es y igual a x al cuadrado. Entonces, en este caso, yo le pregunto acá. Nosotros tenemos y elevado al cuadrado igual a x. Yo tengo que despejar y solito ahí. ¿Cómo despejaría esa ecuación, chicos? Tengo que dejar solita la y acá. Pasando. Pasa como raíz. Bien, Aplico la raíz cuadrada. bien. Entonces me quedaría y igual a la raíz cuadrada de x y esa sería la función radical. ¿Sí? Bueno, eso es lo que yo hice acá. ¿Sí? Entonces acá cargué la función. Fijémonos que la función esta de raíz va a ser inversa a la exponencial. No sé si tenemos exponencial, bueno, no hemos visto todavía exponencial, pero ya la vamos a ver más adelante, ¿sí? ¿Cómo hago? Bueno, voy a copiar la tabla de valores. Acá tenemos el despeje de la x, fíjense. Copio la tabla de valores, ponemos acá, ¿sí? Acá en la tabla de valores lo que hacemos es, bueno, cargar, vamos a borrar el contenido, así cargamos de cero. ¿Cómo vamos a cargar este valor? Bueno, ponemos igual, ¿sí? Ponemos raíz. Acá en Excel hay una función que se llama raíz, ¿no? ¿Raíz de quién? De esta celda. Entonces, esa será la raíz de x. Enter, y ahí obtengo la raíz. Completo en mi tabla de valores, y ahí obtuve todos los valorcitos, ¿no? Inserto el gráfico, obtengo mi función radical, ¿sí? Bien. Esto se parece a la función logarítmica, pero a la función logarítmica vamos a ver que en realidad tiene intervalos mucho más grandes y más pronunciados porque el decaimiento va a ir como empezando a modificar los números en los segmentos que hay entre un valor y otro, ¿sí? Ustedes han visto química ya o todavía no. Están viendo química, ¿no? ¿Han visto disociación química, valores de pH? ¿Han visto algo de eso o no? ¿No han visto todavía? Bueno, no importa. Yo, profe, aún no ingresé bien tarde. Recién estoy yendo
en configuración electrónica de los elementos. Ah, bien, van en el tema, uno de los primeros temas, ¿no? Bueno, acá tenemos un caso especial en esta función, ¿sí? Fijémonos lo que tenemos acá. Tenemos una función en donde x está debajo. Y nosotros habríamos visto algo en la teoría cuando tenemos este tipo de funciones, ¿sí? Sean funciones fraccionarias. ¿Y cuál es el problema de la x, chico, cuando está debajo de un número? Hay un número que si yo le asigno a x, me empieza a bloquear todo. ¿Cuál sería ese número? ¿Cuál es el número que me indetermina una función matemática? ¿No se acuerdan? No importa. El número es el cero, ¿sí? Cuando hay un valor de cero en este tipo de funciones, esa función queda indeterminada y se produce un gran problema porque no hay respuesta a ese número. ¿Tienen calculadora a mano ahí o no? ¿No tienen calculadora? Tienen que tener calculadora ahí Sí, para... profe, sí, sí. Bien, a ver, ¿cuánto es 25 dividido a cero según su calculadora? Cuénteme cuánto es, a ver. Me dice, no se puede dividir entre cero. Bien, vieron que directamente no me dice que el resultado es cero, me dice no se puede dividir entre cero. Entonces el cero en la matemática antigua ha sido un gran problema porque cuando se desarrolla la matemática en la zona de Roma, hubieron muchos matemáticos que trataron de representar los valores negativos y se dieron cuenta que desde el más uno al menos uno había un, había que representar un número neutro que pase los números positivos a los negativos. Entonces se crea el concepto de un valor cero. El gran problema con el cero es que no representa la cantidad de algo, entonces por muchos años no se lo consideró un número, ¿sí? Después, con el paso de los años, sí se lo incorporó dentro del grupo de los números naturales. Pero hubo muchos teoremas matemáticos que empezaron a adquirir errores cuando se incorporó el cero dentro del sistema de números. Entonces es por eso que cuando yo quiero graficar esta función uno sobre x, fijémonos que acá yo cargué la función y reemplacé en la tabla de valores, yo tuve que omitir el cero, porque el cero ese, en realidad, lo que hace es cortarme la función y no darme una respuesta. Entonces el punto acá, cuando baja esta pendiente, inmediatamente se tendría que conectar con el punto de arriba, ¿sí? Y este hueco que hay entre un gráfico y otro es el valor cero, ¿sí? De este pequeño concepto matemático nacen, por ejemplo, el concepto de límite matemático. Acá tenemos un límite matemático porque por más que yo me acerque al valor cero, yo nunca voy a poder llegar a tocar el eje de la y sin tener ese error. Entonces, cuando yo le empiece a asignar valores, esto se va a acercar infinitamente al eje y, pero nunca va a llegar a tocarlo al eje y, ¿no? Y por consiguiente, este gráfico va a tender a ser lo mismo, ¿sí? Bueno, y acá se dibuja en la tabla de valores, cuando ustedes quieran dibujar una función de este tipo, ¿sí? En la naturaleza, bueno, hay varios ejemplos, ahora vamos a ver un ejemplo de un fenómeno parecido a esto. Acá se complica un poquito porque yo tengo que agregar ejes. Fíjense qué es lo que va a pasar si yo tomo la tabla de valores, en este caso, con el valor 0, 0, 0, 2. Ya lo omití. Voy a agregar 0 acá. Yo agrego 0 ahí. ¿Sí? Y acá, véanlo, que me dice que no se puede dividir por cero, me da un error ahí. Si yo dibujo la tabla de valores ahí, inserto el gráfico recomendado, fíjense cómo me queda el gráfico originalmente. ¿Ven? ¿Lo ven o no, chicos? ¿Sí? Sí. Entonces yo tengo dos opciones acá, dibujar sin el cero o levantar la indeterminación. ¿Sí? ¿Y por qué quiero que entiendan esto? Porque acá está metido justamente el tema que viene, que es el tema de límites matemáticos. Vamos con el siguiente ejemplo. Este no este es parecido, vamos a ir con este de acá. Esto es un ejemplo parecido, pero con una función lineal. Miren, esto tiene también una fracción, pero representa, cuando yo represento los valores de x, en realidad hay una función lineal acá. El problema es que yo tengo la x arriba
y una fracción con una X abajo. Entonces, cuando haya un cero acá abajo, me va a volver a quedar indeterminada la función como yo tengo esta función acá. ¿Sí? ¿Se va entendiendo lo que voy hablando, chicos? Ustedes cualquier cosa me preguntan porque necesito que no se desconecten del hilo de lo que vamos explicando, ¿no? ¿Estamos? Bien. Bueno, yo reemplacé todo en la tabla de valores. Fijémonos que cuando nosotros hagamos nuestro gráfico tenemos que dibujar el menos 3 acá, reemplazar el menos 3 acá e ir resolviendo matemáticamente y vamos a tener esta serie de valores sí. Cuando yo dibujo eso, tengo acá una caída en mi análisis, ¿sí? O en mi recta porque no tengo un valor que corresponda al cero. Muchas veces cuando se toman datos en el laboratorio, por ejemplo, y yo perdí un dato un día, no lo puedo representar, quiero representar un eje y me aparece ese valor ahí, ¿no? Me aparece ese problema porque hay un dato perturbado ahí. Y bueno, porque no hay nada que responda a la división por cero. Entonces lo que se hace en ese caso es factorizar. ¿Sí? Cuando nosotros factorizamos, agregamos lo que se llaman los artilugios matemáticos, empezamos a buscar la vuelta a resolver eso. Fijémonos que acá tenemos la misma función que tenemos arriba. Y yo digo y igual a x al cuadrado menos uno sobre x menos uno, ¿sí? ¿Cómo podría yo resolver eso de alguna forma un poquito más eficiente? Y bueno, esto que es x al cuadrado menos uno, yo puedo desarmarlo. Vieron que esto es un polinomio en dos monomios. Entonces, esto x al cuadrado menos uno podría quedar como x menos uno por x menos uno. Si yo multiplico estos dos, ¿sí? Con propiedad distributiva voy a volver a obtener este x al cuadrado menos uno, porque x por x, x cuadrado. Uno por uno es igual a menos uno. Menos uno por más uno igual a menos uno, ¿sí? Y tengo por el otro lado x menos uno que está abajo. Entonces cuando yo lo desarmé de esta forma al polinomio, lo que obtuve sería x más uno sobre x menos uno. Esto como son iguales, yo los puedo simplificar de alguna forma, ¿sí? Acá simplifico x menos uno y x menos uno y me queda en la función original x más uno. Entonces, eso sería levantar la indeterminación cuando tengo este tipo de problema. Lo lógico de acá y lo atractivo de esto es que si yo vuelvo a construir una tabla de valores con esa función, he levantado el error ese del dato ese perdido que tenía ahí, ¿no? Fijémonos. Voy a pegar esto acá, pero ahora digo x más uno. Entonces borro todo esto que tengo largo acá y la función me quedaría igual al valor x más uno. Y ahí obtengo los valores originales. ¿Sí? Fíjense, tengo 3 completo. Y ahí ya el cero no me da un error. ¿Ven o no? ¿Ven que se me corrigió todo eso? Bueno, eso sería levantar una determinación y resolver un límite matemático. Si yo dibujo esto, se tendría que parecer a la función de arriba, pero sin ese error. Dibujo ahí, me dio igual, pero sin el error. ¿Entienden, chicos, lo que hicimos? Miren ahí. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien, bien, bien. Gracias. ¿Sí? Cualquier cosa, preguntan. Yo a mí lo que me interesa es que ustedes pregunten. ¿Se pierden algún valor? Me dicen, profe, ¿de dónde salió eso? Y ahí retomamos de nuevo, ¿sí? Igual pueden volver a ver la clase que está siendo grabada. Entonces, cuando falta un dato, ¿no? Se indetermina, bueno, hay que aplicar matemática para levantar esa indeterminación. Bien. Tenemos también, de nuevo, un ejemplo de parábola, ¿sí? Y que esta parábola responde a la ecuación cuadrática. Acá la ecuación cuadrática está completa y lo relevante de esto es, por ejemplo, que esa función cuadrática también puede ser inversa. ¿Cómo va a ser inversa si es que el valor del primer término es negativo? Recordemos que nosotros teníamos asociado letras, que teníamos una A, la B y la C acá. Entonces acá, en este caso, si la letra A es negativa, fíjense que está representada por el valor menos uno. Esta ecuación me va a dar la función inversa, ¿sí? ¿De dónde vino esto? Y bueno, le saco el menos uno a ver, para ver cómo quedaba sin ese menos uno de forma original, ¿no? En vez de menos uno, le voy a poner más uno. ¿Ven? Obtengo más uno y hago ahí, fíjense, ¿sí? Bien, ahí el micrófono ese.
Mm. Ahí tuve la, ¿ven o no? Ahí tuve la parábola mirando hacia arriba. Si yo cambio por una función negativa, la tengo de forma de montaña. Chicos, el micrófono ese que está prendido ahí, tenemos cuidado. Bien. Bien, Elba Bautista tiene el micrófono prendido ahí. Perdón. Listo. ¿Sí? Chicos, es importante que cuando tomemos la clase estemos prestando atención a lo que se va desarrollando en clase, ¿no? Sí, así podemos interactuar ahí. Bien. Bueno, me apuro un poquitito porque el profe le tiene que contar algo. Esto, chicos, este tipo de cosas, por ejemplo, se parece a un fenómeno físico, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo tengo la trayectoria de un proyectil? Cuando yo tiro una piedra hacia el horizonte, hacia adelante, ¿sí? Va a tener una trayectoria de este tipo. Si yo tendría que representar matemáticamente esa función de un fenómeno físico, voy a tener este tipo de trayectoria. ¿Por qué es importante que aprendan ese tipo de función o de conceptos matemáticos? Porque esos principios también se aplican a distintas áreas de conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, tenemos acá, a ver dónde me hemos quedado. Yo sin tiempo, ¿no? Ahí está la exponencial. Tenemos el ejemplo acá, a ver si lo tenemos, como el salto de un grillo. Muy bien, como el salto de un grillo. Bien, Noelia, muchas gracias. Bueno. Justo tenía un ejemplo para darle, no lo estoy encontrando ahora, pero se lo voy a subir al aula igual, ¿no? Porque dentro de, por ejemplo, de los fenómenos físicos, muchas personas que han estudiado distintos fenómenos en el área científica han empezado a aplicar estos conceptos y han encontrado relaciones matemáticas siempre metidas ahí en las ecuaciones más complejas, ¿no? Tenemos la función exponencial. Fíjense que es, acá vamos a hacer medio rapidito, así puede ver el profe, que es y igual a 2 elevado a la x. En este caso, chicos, cuando yo tengo una función exponencial y reemplazo en la tabla de valores, obtengo este tipo de curva creciente, así que es muy rápida. ¿Qué sería una función exponencial? Por ejemplo, la población en la región de Argentina, ¿sí? Porque cada vez las personas tienen dos o tres hijos, tienen más descendencia, y esos dos o tres hijos a su vez tienen tres hijos más, entonces no hay una función lineal ahí, sino que la función empieza a acrecentarse más rápido sobre el eje de la y que sobre el eje de la x. Entonces esta línea en vez de ir hacia acá, se dispara hacia arriba. Esto también se ve, por ejemplo, cuando se estudia microbiología, en la multiplicación de las levaduras, ¿sí? Bien, número de nacimiento, bien, Noelia, ¿sí? En la estadística suele verse este tipo de funciones, ¿sí? Cuando estudiamos, por ejemplo, el desarrollo de microorganismos, vamos a ver este tipo de funciones exponenciales en donde se disparan los números hacia arriba, porque muchas veces, por ejemplo, las bacterias cuando contaminan un alimento, en 2 o 3 horas ya están multiplicadas por miles de millones. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, es porque cada levadura, cada microorganismo tuvo dos hijos en un tiempo mínimo de 60 minutos. Y entonces empiezan a dispararse los números ahí. Vamos a ver entonces que cada función va a responder a un fenómeno biológico distinto, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, la regla logarítmica. ¿Qué es lo importante que entendamos del concepto de logaritmo? Que no lo hemos visto mucho en matemática, es que el logaritmo puede actuar en distintas bases. Y el logaritmo sería como la función inversa de una función exponencial, ¿sí? A ver, yo le pregunto a usted así de forma rapidita acá, para que entendan el concepto de logaritmo. Y el que tenga calculadora vaya tratando de ubicar la tecla logaritmo en su calculadora. ¿Cuánto es 10 elevado a la 10, chicos? A ver si puedo. Ya, un ratito más, Jorge, explico el logaritmo nada más y te doy paso, bueno. ¿Cuánto es 10 a la 10? 10 a la 10. ¿Cuánto es? 10 elevado a la 10 igual a 100 o no? La ¿Sí? calculadora, en la calculadora me da 1 por 10 elevada a la 10. Ah, bien, perdón. Vamos de nuevo. ¿Cuánto es 10 al cuadrado? Así es. 10 al cuadrado, ¿cuánto sería? Bien. Bien. ¿Y cuánto es el logaritmo de 100 con su calculadora?
Pongan logaritmo de Profe, 100. ¿cómo se pone el Bien, logaritmo en 2. la... hay una teclita ahí que dice logaritmo en base 10, ¿sí? Es 2, profe. Bien, es 2, ¿sí? ¿Ven la función inversa que hay o no? Entonces, ¿qué me está diciendo a mí el logaritmo en base 10? Me está diciendo cuántas veces tengo que multiplicar un número para obtener ese valor original. Es una función inversa. Y esto se suele dar, este tipo de funciones, por ejemplo, como yo les contaba, cuando queremos expresar números muy grandes, como las concentraciones ácidas en las soluciones. Entonces, cuando ustedes ven pH, en realidad ven la función logarítmica de la concentración de protones en una solución. Y ahí se ven este tipo de gráficos, ¿sí? Bien, chicos. Damos lugar entonces al profe, le va a comentar una cosa bien cortita sobre este tipo de tema aplicada a la práctica, el profe Jorge, ¿sí? Jorge, disculpa, ahí te cedo el espacio, ¿sí? Y queda habilitado el cuestionario para que puedan hacer esto, ¿no? Hagan el práctico primero y después hacen el cuestionario. ¿Listo, chicos? Ahí, Jorge, Hola, Cristian, ¿me escuchan? sí, sí se escucha, Dicen, el anfitrión no permite el uso ahí está, de ya está, archivos compartidos. ahí está, Perfecto. Jorge. Bueno, buenas tardes, alumnos. Esta es una propuesta para que puedan participar ustedes y que a través de un trabajo de investigación que podemos hacer con ustedes, se pueda presentar en el Congreso de Agroecología que se va a realizar en San Salvador de Jujuy en noviembre de este año. El objetivo general, le leo, ¿no es cierto?, de en qué consiste esta propuesta, que los alumnos de matemática de la licenciatura de Desarrollo Rural de la Corte 2025, que son ustedes, presenten un trabajo de investigación, que ustedes sean los autores, con dirección técnica a cargo de los docentes, que seríamos el profe Cristian y yo, mi persona. El objetivo específico, que los alumnos relacionen el tema funciones del currículum. ¿Me escuchan? Son 4 vueltas, 1 por 10. Hola, hola, ¿me escuchan? Que no se lo escucha, hay interferencia o no sé. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profe, sí se lo escucha. Y Hola, alguien tiene el micrófono abierto, pero pueden ver un Word. Acabo de poner Sí, sí se lo ve, profe, el Word. Bueno, sigamos entonces, que consiste entonces en este trabajo que ustedes relacionen el tema funciones de matemáticas con un ensayo sencillo que podemos hacer con ustedes. Nosotros ya lo hicimos acá en la QIACA hace varios años con los alumnos de la licenciatura. El segundo objetivo específico, que los alumnos conozcan el fundamento de elección de estos sustratos de ensayo, los métodos de obtención y o fabricación. Que los alumnos conozcan la propiedad físico-química biológica de estos sustratos, que son tierra común, abono de corral, el hombre compuesto, casero, bocachi, a través del análisis de laboratorio de la UNJU. Que los alumnos observen las bandejas de almácigo, esto vamos a hacer en bandejas de almácigo de plástico, donde ustedes podrán observar el proceso de emergencia, germinación, crecimiento de las plántulas de quinoa en un ensayo propuesto para este fin. Que los alumnos registren los datos de momentos de emergencia, mediciones, alturas de plantines cada 3 días según el tratamiento de estos sustratos. El tiempo determinado sería 2 o 3 semanas, ya veremos. Que los alumnos construyan tablas y gráficos de funciones de acuerdo a los datos recopilados, realizando un trabajo de introducción a objetivos, planteo de hipótesis, desarrollo, discusión y conclusión con estos datos analizados. Que el alumno se sienta protagonista de la participación del trabajo científico, que se familiarice también con los métodos de planteo de incógnitas, planteo de propuestas, desarrollo de una investigación, planteo de discusión y conclusiones, que hace al qué hacer de la tarea de un profesional. Les comento, nosotros lo hicimos acá, si pueden ver en la imagen, con los alumnos de la licenciatura de Desarrollo Rural, cuando se realizó esta licenciatura, se dictó en La Quiaca en el año 2018 y 2019. Acá están los alumnos, como les digo, sembrando, poniendo estos sustratos, estos tipos de suelos y colocando las semillas, se regó y luego los alumnos se llevaron, se formaron 2 grupos, podríamos hacer también con ustedes 2 grupos, se llevaron estas bandejas a su casa y empezamos a ver, ellos empezaron a ver y a anotar cuando estaban emergiendo las plantas e ir midiendo la altura de estas plantas. Con la intención después, como dice acá, uno de los objetivos es hacer tablas y gráficos de funciones, es decir, cuál sería la función, el crecimiento de las plantas, de acuerdo a otra variable que es
el tiempo. Ahora les pregunto a ustedes, ¿de dónde son la mayoría que están en estos momentos asistiendo al curso? ¿Son todos de San Salvador? Yo soy el de San Salvador. ¿Quién más es de San Salvador? Perico, profe. Ajá, ¿quién más? ¿Por qué les digo? Porque yo también soy de Perico, pero podríamos hacer esta experiencia en San Salvador, pedimos un aula en la facultad, hacemos esto y dos personas se podrían llevar estas bandejas a su respectivo domicilio e ir midiendo, pero el trabajo tiene que ser grupal. ¿Me entienden? Nosotros ya lo hicimos acá en la Quiaca con sus ex compañeros, con sus compañeros que ya están más avanzados y se puede hacer. Reitero, mi intención es que ustedes sean protagonistas y podamos presentar este trabajo de investigación sencilla en el Congreso de Agroecología que se va a realizar en San Salvador de Jujuy y por supuesto ahí veremos que ustedes pueden no solamente participar, sino tener un diploma de haber participado y seguramente tener ese tipo de diploma, de certificado, les va a servir a ustedes dentro de la carrera. Así que, ¿les parece? Vamos, ya tiene que entrar el otro profe. ¿Les parece que vayamos intercambiando fechas posibles de hacer esto? Como les digo, un ejemplo, si haríamos esto la semana que viene, un viernes, el viernes de la semana que viene se podría hacer, vemos otro día, tenemos que ir midiendo, ustedes tendrán que ir midiendo la altura de estas plantitas y después juntarse en grupo o vía online e ir armando las tablas, los gráficos y todo lo que es introducción, el planteo de hipótesis. No sé si alguno de ustedes pudo hacer en algún trabajo parecido en otras materias o en otra carrera, pero es algo sencillo. Les reitero que nosotros ya lo hicimos. Así que, ¿les parece eso, alumnos? Vamos intercambiando las opiniones y a ver si podemos realizar esto. ¿Les parece? Sí, profe, no tengo problema. Sí, Perfecto. profe. Vamos intercambiando Profe, entonces por el grupo, pues ya tiene que entrar el otro profe. ¿Parece? Dale, 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 profe. Bueno, profe, esto lo entonces, sube a la plataforma. ¿cómo, perdón? Esto lo sube a la plataforma. Lo que acabo de leer. Sí, 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 sí. Esto lo Está vamos a siendo subir a la grabado, así plataforma. que lo subimos, Jorge, no te preocupes. Sí, 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 por supuesto, Listo. por supuesto. Así que em, bueno, eso, alumnos, quedamos pendientes entonces de intercambiar las opiniones.